Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Revisionismo y Geopolítica en este programa, en este segundo programa del día miércoles. Y miren, como les había dicho hace unos días, quería empezar a darle un poquito más de visibilidad en el canal, aunque ya hemos hablado del tema de la gesta heroica argentina contra la pérfida Albión. La pérfida Albión es Inglaterra, para los que no lo conozcan. Y en ese sentido, mi primer invitado de ahora, pues es una persona a la que ya tenía mucho tiempo queriendo invitar, que es don Guillermo Arvini, que lo tengo por acá. Un orgullo tenerlo por acá, don Guillermo. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por consultarme con el tema de Malvinas. Yo soy capitán de fragata, aviador naval de la Marina de Guerra Argentina, y en ese entonces, ya hace muchos años atrás, tenía 33 años y era comandante e instructor del avión Neptune, que éramos de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración. Así que fuimos uno de los primeros destinados a ir a zona de operaciones para desempeñarnos en el rol de explorar el mar y detectar todos los blancos posibles e informarlo a la superioridad. Ese era. Perfecto. Don Guillermo, el tema de Malvinas muchas veces, antes de entrar, ¿no?, en la experiencia que usted nos va a platicar, muchas veces los demás países de Hispanoamérica, incluyo a México también, porque hay una, a ver si me permite hacer este comentario, ¿no?, en crítica hacia los también argentinos y mexicanos que están enamorados del fútbol y que no piensan en otra cosa que el fútbol, que ven una rivalidad muy, muy tonta entre el mexicano y el argentino con respecto al fútbol, ¿verdad? Yo nunca discuto eso porque simplemente sé que los argentinos son mejores para el fútbol, pero bueno. No, 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 no. Pero bueno, no más No, allá de no. eso, suele suceder, y esto me lo han comentado muchos amigos argentinos, que les ofende mucho cuando se ponen a discutir, ¿no? Sobre todo cuando van al mundial, que los mexicanos minimizan mucho el tema de las Malvinas. Ah, que las Malvinas y que sabe qué. Y esto, como digo, a mis compatriotas mexicanos que lo hacen, no están dimensionando realmente que la gesta heroica de Argentina, igual que las guerras que tuvo México contra el imperio estadounidense, no solamente nos afectan nacionalmente o localmente, sino en todo el conjunto de Hispanoamérica. Desde México a Argentina es una sola causa y ese es el dominio anglo-estadounidense. Y Estados Unidos tuvo mucho que ver también ayudando a la pérfida Albión en esa guerra de agresión contra Argentina, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tenga usted de esto. Bueno, digamos, nosotros somos hispanoamericanos, ¿no es cierto? Por eso tenemos una cercanía a todos los hispanoamericanos de Sudamérica. Eh, Así que en nuestro interior, en nuestras almas, en nuestros corazones, estamos todos unidos, independientemente del fútbol o lo que sea. El tener un idioma, el tener una cultura, el ir a visitarlo cuando uno va para allá, para México, Bolivia, Paraguay, Brasil, etcétera, etcétera, es Perú, ¿no es cierto? Es una gran, es como si fuera Argentina. Nosotros Exacto. no tenemos problemas acá con con ningún pueblo, con ninguna raza, con nada, no sé, Ujú, somos como cosmopolitas. claro. Así que es como cuando yo voy para allá, para México, que voy bastante seguido porque esa agua tan clarita y el agua tan calentita, yo vivo acá en Ushuaia, que me Sí, muero de frío, bueno, cuando voy de veraneo para allá, es maravilloso, maravilloso. Y todos claro, son muy agradables, muy atentos, muy respetuosos y bueno, nosotros en la misma medida. Así claro, que a nuestro nivel, no el de Marina, el oficial de Marina, ¿no es cierto?, Argentina, no tenemos ningún tipo de problema.
por más que juguemos al fútbol o lo que fuere, no somos fanáticos. Me gusta, ¿no es cierto?, que gane Argentina y que jueguen bien, pero así también me gusta que los otros hagan lo mismo. Así que es una gran calidez que tenemos para con nuestros, con todos, pero principalmente para todos los hispanoamericanos. Ujú. Así que Pues, es un gran yo cariño. Sí, qué no hay qué problema. qué bien. Yo creo que esa discusión se mantiene a nivel de gente que no se preocupa, ¿verdad?, por estos temas, así que vamos a dejarla nada más por ahí. Si alguien anda por aquí de esos apasionados del fútbol, sépase que, no vamos a darle mucha importancia a esos No, comentarios. son temas distintos, ¿no es cierto? Y eso, como te darás cuenta, como sabes vos, es producto del conocimiento. El que sabe, ¿no es cierto?, ya sabe sobre lo que tiene que hablar y Ujú, en la medida, ¿no es cierto?, que tiene que profundizar ese ujú, la dialéctica, ¿no?, para hablar. El resto, cuando no sabe, se dice cualquier cosa, ¿no? Y claro. fundamentalmente, el que no sabe por ahí le gusta hablar mucho y por supuesto que se va a equivocar. Ese es el problema. Pero no quiere decir que dominando el tema no vaya a hablar adecuadamente, ya sean ustedes, nosotros y cualquiera de Claro. nosotros. Ushuaia, dice aquí alguien, Ushuaia es espectacular. Sí, yo Ah, tengo pendiente visitarlo. Don Gustavo, entrando ya en el Guillermo, perdón, don sí, Guillermo, señor. entrando ya en el tema, me estaba mencionando, que usted operaba una aeronave Neptune. Neptune, de Eh, exploración y de guerra qué tip antisubmarina. ¿De qué tipo era? Porque he estado buscando un poquito y algunas publicaciones, erradamente, obviamente, dicen que la Fuerza Aérea de Argentina no operaba Neptunes. Sin embargo, pues, No, obviamente, cuando usted nos lo está diciendo, es obviamente una información errada la que nos dan otras personas, ¿no? ¿De qué tipo era? no, está bien en el tema ese que te dice la Fuerza Aérea Argentina, porque acá la Fuerza Aérea Argentina no es toda la aviación argentina, Okey. es pura y exclusivamente la Fuerza Aérea Argentina, es una fuerza armada. El ejército argentino es otra fuerza armada y la Marina de Guerra Argentina es otra fuerza armada. Nada más que la Okey, Marina okey, de sí, Guerra sí. Argentina tiene buques, submarinos, aviones, infantes de marina, buzos tácticos, o sea, Ujú. es un conjunto muy grande, diverso, que se complementa, ¿no es cierto?, para hacer su tarea de controlar las vías de comunicaciones en defensa, para asegurarlas al país, ¿no es cierto? Es Y lo mismo ustedes allá en México. sí. Tienen la Marina, que tiene su aviación, tiene submarinos, bueno, es lo mismo. Y los Ajá. norteamericanos lo mismo, y bueno, y así sucesivamente. Pero Entonces cuando se dice la Fuerza Aérea Argentina, se olvidan de que del resto de la aviación argentina, porque acá volaron también, ¿no es cierto?, la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería, y no está, cuando hablan los de Fuerza Aérea, en este caso dicen la Fuerza Aérea, pero ujú, no están incluidos ellos también, porque ahora cuando se habla la aviación argentina que operó en Malvinas, son todos, ¿no es cierto? claro. Somos como 6 instituciones. Sí, sí, en Así que efecto, bueno, porque la información, bueno, cuando uno busca, el log P2 Neptune en la Fuerza Aérea sí, Argentina, nos manda no está, a otra información. Claro, claro. nos dice, no la operó la Fuerza Aérea, sino la Armada Argentina. Entonces, ahí está la cuestión. Exactamente, Exactamente. Entonces, exactamente. es este tipo de avión el que estamos viendo en Claro, pantalla, el que operó. mi querido Neptune, sí, viejito, pero bueno, teníamos todo. Es un Pla avión que post Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, que para Malvinas era un avión, un geronte, ¿no? Un viejo gruñón, como se dice. sí. El Viejito, pero sí, dale. perdón, pero, es que cuando lo escucho hablar me acuerdo mucho
he conocido otros pilotos, ¿no?, de la Fuerza Aérea Estadounidense con los que he trabajado incluso, cuando era joven trabajaba en una compañía de construcción y me mandaban mucho porque, yo era el que me comunicaba con ellos, ¿no?, porque no hablaban inglés, pero me Ah, mucha curiosidad que el lenguaje de un piloto como usted, argentino, y un piloto estadounidense se parece mucho, en el sentido de que se expresan con mucho cariño de la aeronave que tripularon. Eh, sí, sí, sí. sí, es como Es si un crearan gran un vínculo, sentimiento, ¿no? sí, sí, sí. Es un El gran sentimiento, sí, sí. sí, sí, sí. Este avión Eh, tengo entendido que lo habían comprado los argentinos a los estadounidenses, ¿no? sí, 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 sí. Casi Este todos tipo. nuestros aviones, no sé, nuestros aviones, desde que yo, digamos, entré a la aviación naval, se compraban a Estados Unidos, sí, Ujú. En exactamente. ese sentido, ¿no les traía algún tipo de problema? A ver, yo no sé mucho, ¿no?, de esto, ¿no? Obviamente, usted es el experto y me gustaría que nos explicara, pero por ahí vi alguna vez un documental en el que también algunos misiles o, que necesitaban códigos, de Estados Unidos como que no se los dio a Argentina durante la gesta de Malvinas. ¿En este sentido tenían ustedes algún tipo de problema también o todo salió bien? Bueno, no, o sea, el armamento que este avión tenía, lo teníamos estivados en nuestros polvorines, ¿no es cierto? Pero después se compraron otros aviones para complementar a esto de la Marina, que fueron los Super Étendard, y eso se los compró a Francia, Ujú, la Argentina. Y el Super Étendard era un sistema de armas muy moderno que era para ataques de buques de superficie. Como tenían los misiles aire-mar Exocet, los ujú, AM-39. sí, El problema que tuvimos, ¿cuál fue? Que los franceses, digamos, estaban muy cercanos a Inglaterra, porque ellos fueron a la Segunda Guerra Mundial y combatieron juntos, ¿no es cierto? Entonces tienen ujú, su cercanía. Y bueno, y estaban más acostumbrados a hacer alianzas, ¿no? Con quien sea para cuando iban al combate. Bueno, ujú. por supuesto que le pidieron los ingleses a Francia que no nos vendieran misiles Exocet, que no nos Ah, proveyeran misiles Exocet. Y mm, nosotros ya habíamos comprado 5 misiles Exocet, que fueron la cantidad que disparamos, ¿no es cierto? Dos fueron al Sheffield, que fue hundido, dos fueron al Atlantic Conveyor, al buque logístico donde traían muchos Harrier, muchos helicópteros Chinooks, después toda munición, combustibles y pertrechos de guerra para desplegar ahí en Malvinas, y lo atacaron dos superetendar y le tiraron dos misiles y fue fundido. ujú. Y el último misil se hizo un ataque muy combinado, donde se sumaron a nuestros aviones Super Etendard 4 aviones A4Q de perdón, me equivoqué, los Q son los navales, aviones Charlie creo que eran, o B, Ujú. A4B, a los aviones argentinos. Entonces ahí atacaron con 6 aviones, los dos Superetendard, Superintendente, sí. que claro, Sí, se sabía más o menos dónde estaba la posición, ahí está, sí, se sabía dónde este estaban nos dice, ¿es francés este? exactamente, ¿Este es también es post francés. Segunda Guerra Mundial? Bueno, O muy reciente, sí, 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 era muy moderno ya porque sí, se ve muy para moderno, Malvinas, ¿no? sí. Sí, sí, no, no. Tal vez guerra de Guerra Fría, tal vez, ¿no? Se ve un superavión, ya no es de la Segunda Guerra Mundial este, ¿no? No, 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 era modernísimo y sigue siendo moderno. Lo que pasa es que hoy por hoy las armas han evolucionado mucho. Sí. Hoy tanto no interesa, si bien interesa el vector, o sea, el avión, lo que más interesa es el arma que dispara. Y, Ah,
o en la forma que se desempeña en combate, Sí. digamos, sin presentar mucho eco en la detección radar del enemigo, ¿no es cierto? O sea, se los pinta, con Como, pinturas antirreflectantes, bueno, y después se le como da este que también estamos viendo esto aquí, más ¿no? moderno, claro, se le da forma que también desvía las ondas radares y le complica al oponente la detección del Ujú. avión. Y después, si vos encima tirás los misiles desde 200 kilómetros y que pegan, ¿no es cierto? Es mucha capacidad, Ujú. ¿no? Y Eh, tengo entendido que con este tipo de avión, con el Super Etendat, tenías que acercarte un poco más al objetivo, ¿no? claro, claro, un poco Ujú. más que los de ahora, Claro. pero digamos, nuestro armamento eh, era la niña bonita, digamos, el superestandar, porque era el único que lanzaba el misil desde lejos. O sea, no Mm, tenía que sobrevolar el buque. Entonces, a una distancia a distancia, por eso había que detectarlo y después localizarlo, o sea, dar el phi y omega, y luego posteriormente mandar al superetendar a esa zona para que lo ubicara con su radar. Al ubicarlo con su radar al buque del oponente, eh, le pasaba esos datos al misil que lo tenía ujú, bajo las alas. Entonces el misil tomaba esos datos y ya estaba, cuando venía la distancia de lanzamiento, el piloto lanzaba el misil. Al ujú, principio el misil baja y vuela rasante y va a la posición, o sea, los datos del phi y omega que el piloto le puso a la computadora. Pero después, a último momento, cuando más o menos está a la distancia de detección del radar del misil, el misil abre su ventana, emite con el radar y ahí ubica con el radar al blanco y se cierra la ventana. ¿Para qué? ujú. Para que no lo interfieran las contramedidas electrónicas del oponente. Entonces, como tiene la última información en la cual tarda 2 o 3 segundos antes de impactar, no le podés hacer interferencia porque está ciego y sordo, no hace caso a las interferencias electrónicas Claro. que le puede hacer el oponente. Por Don, eso don, que respecto de los ingleses era un arma muy moderna, ¿no? Y sí. por eso no nos vendieron, porque si hubiéramos tenido una cantidad de misiles Exocet para tirar cuando detectábamos los buques, bueno, hubiera sido la cosa muy distinta, ¿no? Así Sí. que bueno, Aquí, esa es la don cuestión. Guillermo, platíquenos un poquito si tiene sí, de estas imágenes, porque estamos viendo aquí un ataque rasante en Guerra de Malvinas. Estamos viendo un Exactamente. avión, el barco, tengo entendido, es británico, ¿verdad? Y el avión, a ver, Bueno, no, usted me dice, mire, porque ahí está, y, sí, o sí, sea, sí. ese es un avión británico, perdón, un barco británico, ¿verdad? Sí, señor. O A sea, es esos una, buques, yo lo veo y todos los buques. me produce no emoción, sino es una, la adrenalina se me dispara. Imagínense, ustedes como Claro, pilotos, obviamente usted no hacía este tipo de operaciones, hacía más reconocimiento, como dice, pero de todos modos se corría riesgo haciendo estas operaciones de reconocimiento, ¿no? por supuesto. ¿Por qué? Porque si bien a mí no me podía, como una vez, nos equivocábamos, había mucho viento y había mucho retorno de mar. Quiere decir que en el radar nuestro, desde donde salía la emisión, estaba tapado por las olas que se reflectaban se reflejaban en el radar. ¿En cuánto? 70 millas. Entonces, dentro de esas 70 millas apareció un buque piquete que lo había mandado para el lado de Río Grande para interceptar a los aviones de ataque nuestros. Y entre nosotros que veníamos entrando por ahí, no lo detectamos con el radar. Ujú. Y
Y ahí entonces, ¿qué hicieron ellos? Como no estábamos al alcance de los misiles de ellos, que el SIDAR de ellos eran hasta 25 millas, mandaron ¿a quién? A la patrulla aérea de combate. Y esa fue la que casi estuvimos a punto así de que nos derribaran. Entonces, sobre el explorador te mandan la patrulla aérea de combate, es como si fuera un avión de esto, ¿no? Con un superestandar, pero nada más que equipado con misiles aire-aire. Y esos misiles aire-aire se los había dado Estados Unidos y te los tiraban de frente, de abajo, de arriba, de atrás, de izquierda, de derecha y siempre pegaba. Los nuestros tenían que meterte en la cola, ¿no es cierto?, dentro de un ángulo de 45 grados y ahí tirárselos. Pero bueno, ellos tenían esos misiles aire-aire y nos bajaron varios aviones cuando esos aviones iban a atacar en el San Carlos a los buques ingleses que estaban desembarcando las tropas enemigas para después ir sobre Puerto Argentino. Así que esa era la cuestión, donde un arma te quita muchísima capacidad de hacer daño a vos. Pero bueno, para ir a la guerra tenés que tener todas las armas. Y si no la tenés que tener un gran conocimiento, como lo teníamos nosotros, de cómo actuar, o sea, el modo de acción se llama, cómo hacer tu modo de acción, ¿para qué? Para que el enemigo te haga el menor daño posible y vos le puedas hacer el mayor daño posible a ellos. En ese sentido, don Guillermo, con respecto al nivel del ejército británico que se podría entender que por su experiencia de 500 años de conquista, de expolio de otros pueblos, de aprovechamiento de los pueblos y los recursos de ellos, tendría más experiencia Gran Bretaña que Argentina, obviamente, ¿verdad? Pero con respecto al nivel técnico, al conocimiento y al valor de los hombres ahí, ¿cómo estaba el nivel? Obviamente en el valor lo demuestran las imágenes, cómo pasan los aviones tan pegados a los barcos, o sea, eso no se pone en discusión, ¿verdad? Pero por lo menos en lo técnico, ¿cómo estaban las fuerzas? ¿Cómo se medían? Bueno, ¿en lo técnico de qué? ¿De aviación o de tropa de No, tierra? me refiero, me expresé mal, me refiero a la tecnología que tenían, la diferencia Ah, tecnológica. bueno, por suerte, ahora te voy a hablar de aviones entonces, o de tierra. A ver, decime cuál querés. De los dos, porque vamos Bueno, también a hablar del Belgrano. bien, bien, bien. Bueno, respecto entonces de los buques y de los aviones, los buques de ellos, que tenían, que era bueno, tenían los radares que tenían muy buen alcance, el radar de búsqueda y el radar de control tiro que eran muy buenos. Y tenían el armamento antiaéreo que también era muy bueno. Entonces tenían, para el que más lejos te tiraba, era el misil SIDAR, 25 millas náuticas. Después, si vos te acercabas más, tenían el SIGULF, que eran unas 10 millas náuticas o 7. Después el SICAT, que era 5 millas náuticas. Después tenían cañones y después ametralladoras. Y si vos lograbas pasar por encima después, y no le pegabas el bombazo, después cuando vos lo cruzabas al blanco, otra vez ametralladora, cañones, SIGUR, SICAT, SIDAR, y por último la patrulla aérea de combate que te corría hasta 160 millas del barco ese que estaba ahí. Entonces ese era todo el armamento. Pero aquí que vos tenés que actuar con conocimiento y emplear la táctica más inteligente para neutralizar en la medida de lo posible a las armas del enemigo. Entonces, la Marina de Guerra tenía por tercer año consecutivo un nivel óptimo de adiestramiento, el mayor nivel de adiestramiento. ¿Por qué? Bueno, por los ejercicios que la Marina hacía
durante todo el año y después se hacían los juegos de guerra con los buques, los aviones y los infantes y todo eso. Entonces sabíamos perfectamente, por inteligencia, los radares que tenían ellos, la frecuencia que emitían ellos, los alcances, etcétera, etcétera. Y encima teníamos el Santísima Trinidad y el Hércules, que eran lo mismo que el Sheffield y que el Country, ¿no es cierto? O sea, el mismo armamento. Entonces nosotros, cuando supimos que íbamos, digamos, a tener nuestro oponente, que eran los ingleses, hicimos todo, ya los teníamos, ¿no es cierto?, en los ejercicios de guerra, pero ahí hicimos con mayor intensidad a qué distancia nos detectaban ellos y a qué distancia los detectábamos nosotros. Entonces, ellos, si vos venías alto, te detectaban desde 400 kilómetros. Así que ibas a ir alto, no, porque te detectan y te mandan a los Harrier. Entonces te vienen corriendo desde 400 kilómetros hasta que vos recién llegás a los buques. Imposible. Entonces, como nosotros éramos de Marina, sabemos lo siguiente y te lo hago cortito. La Tierra es redonda, ¿no es cierto? Y el radar está elevado a lo sumo 14 metros del barco en la antena, nada más. Entonces, desde ahí emite. ¿Y la emisión cómo es? En línea recta. Entonces, emite en línea recta, pero la Tierra se va curvando. Claro. Y al Neptune, ¿a qué distancia lo detectaban? Porque 11 millas y media. Entonces, cuando vos venías a 12 millas, si venías rasante, ya el haz te pasaba por encima. Si estabas a 12, 13, 40 millas, no te detectaban ni por casualidad, ¿no es cierto? Entonces vos, y bueno, y a los A4, los Super Etendard y los aviones más chicos, ¿a qué distancia lo detectaban? A las 7 millas. Entonces, venían rasante y a las 7 millas los detectaban, pero ellos venían a 900 kilómetros por hora. ¿Y cuánto tardaban en estar arriba del buque? 1 minuto y 20 segundos. Bien, ¿es mucho o es poco? Electrónicamente es una eternidad, porque el problema del tiro electrónicamente es muy automático y actúa en la computadora. Te detecta en el radar, ingresan los datos, como cuando te conté que como lanza el Super Etendard Visire, ¿no es cierto? Ingresa los datos, qué sé yo, enseguida ya está en proceso de lanzamiento. Bien, los buques también. Pero, ¿qué pasa? Cuando vos estás en combate y no tenés la tripulación con toda la experiencia necesaria y suficiente, se te van pasando los segundos sin que vos actúes, ¿no es cierto? Entonces, se llega el momento en el cual te termina lanzando poco armamento, ¿no es cierto?, contra vos. Y vos llegás y le tirás la bomba, y como todos los barcos, estos eran para darle, los modernos, para darle rapidez, no estaban acorazados, porque si no serían muy lentos. Entonces Sí. vos le tirabas una bomba y lo partías por la mitad, porque Ok. eran de aluminio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Ahí será que los británicos se confiaron o era simplemente cambiar seguridad por rapidez. bueno, todas las flotas del mundo son rápidos, cambiaron por rapidez, porque se defienden con todo el armamento que le ponen encima. Ok. Y hoy por hoy, digamos, dada la distancia, ellos no tenían qué cosa que nos hubieran destrozado inmediatamente. El avión de detección aérea temprana, que es el que se ubica arriba de la foto, de la flota, y como está arriba, sí te detecta, aunque vos vengas abajo, te detectan a 200 kilómetros. Entonces, ese es el que vectorea a la patrulla aérea de combate, a vos que venís rasante desde 200 kilómetros. Pero ese avión no lo trajeron, no lo tenían. Entonces, nosotros usamos el modo de acción que te dije y por eso nos podíamos acercar y se hundieron 12 buques y Sí. se
se pusieron fuera de combate otros S- 16 más o menos, o sea que fue O una sea, buena... según, y esa es otra cuestión, don Guillermo, porque cuando uno busca información en Internet, lo primero que te suele salir es que solamente se hundieron 6 buques británicos, que estaba el destructor HSMS Sheffield, los destructores HSMS Coverty, las fragatas HMS Stelliop y HMS Ardent, que fueron totalmente destruidos. Eso sí lo reconocen con los misiles estos que nos mencionaba usted, los Exocet. Y luego se dice que sufrieron daños el buque RFA Sir Galahad y el Atlantic Courier, pero fuera de eso, pero usted nos dice que son 12 y 16 algo 12. más, ¿no? Bueno, de 16 atacados, ¿no es cierto? Porque vos no las bombas se te acababan enseguida. Y Ujú, entonces, ¿qué le tiraba? Tenías cañones. Entonces, los cañones, ¿qué le puede dañar el cañón? La arboladura, o sea, el ujú, radar. Entonces, en los primeros, el daño que le da es a la electrónica. ujú. Entonces lo dejas sin radares, sin poder utilizar su aparato electrónico. Entonces lo disminuís, pero lo disminuís un poco nada más, ¿no es Sí, cierto? bueno, Así pero que, no fue que no, que solamente 6 salieron dañados, o sea, fueron. no, O no, sea, no, no. 12 de hecho, fueron, tengo entendido que Margaret Thatcher llegó a sentir un poco de miedo al ver a una Argentina que no se esperaban así bueno, con una defensa tan eficaz, ¿no? después te voy a mandar la foto de lo que decía su almirante, comandante de ahí de la flota inglesa, ¿no? De toda la marina inglesa. Este, que ahora no me acuerdo bien cómo era, pero fue una gran sorpresa el el no haber prestado la debida atención a los pilotos a los pilotos argentinos. ¿No? Ujú. Aparecían desde cualquier lado, volando rasante, no los podíamos evitar. Y bueno, si vas a un combate, más vale que tenés que conocer todo eso, todas esas Claro, capacidades, pero si no sos un me imagino que ellos pensaban, perejil. como le habían ganado los alemanes, que eran grandes pilotos, pues dijeron: "Ah, bueno, los argentinos ahí", y se encontraron con personas que les plantaron cara y les Y demostraron. bueno, es producto del adiestramiento y del sentimiento que tenés en el corazón, ¿no Claro. es cierto? Y el Y adiestramiento es la patria. Y cuando ujú, vos peleas por la patria, ¿no es cierto? Peleas al máximo, ¿no? ujú, Porque para eso uno está adiestrado. sí, Todos pelean al máximo en lo que tienen que hacer. Cuando los médicos están ahí en la retaguardia, pelean como leones, ¿cómo es? Cosiendo, operando, haciendo tales cosas y están ahí en combate y también son buenísimos. Entonces, cada ujú, uno en su nivel tiene que ir con el máximo adiestramiento claro. para no sufrir equivocaciones. Porque si sufrís una equivocación, otra equivocación, llega el momento, che, ¿y las agujas? Ah, no tenemos. Entonces se te muere. No Y, podés operar sí, a los enfermos. Así que bueno, claro. y en la parte militar es lo mismo, y en la parte política lo mismo, y así sucesivamente. Sun Tzu Eh, decía sí, perdón, que perdón, adelante. el mejor general es aquel que gana la batalla sin disparar un tiro. Ese era el mejor general. Ujú. Obtenía el objetivo que tenía que obtener sin entrar en combate. Bueno, hoy las grandes potencias emplean eso, ¿no es cierto? Vos no Ujú, vas a ir a declararle la guerra a Estados Unidos porque te manda 3 bombazos ¿cómo es? Atómicos claro. y ya está. ¿Por qué? Porque vos no lo tenés. Entonces no le haces mella a ellos y listo. Si no, anda a preguntarle a Japón por qué le tiraron las 2 bombas atómicas. Y Exactamente. apreciaron de que si no le tiramos las bombas atómicas, iban a morir 250.000
norteamericanos más y no se justificaba eso. Entonces, ujú, porque no se rendían los japoneses. Entonces, apreciamos eso y bueno, tiraron en Hiroshima, Nagasaki, las dos bombas atómicas y ya está. Entonces, ujú. el que tiene mayor capacidad, tiene más amplitud para accionar, para doblegar la voluntad del enemigo. Claro. A ver si antes de entrar en su experiencias del Belgrano, me gustaría que nos explicara desde su perspectiva por qué para los británicos son vitales las Islas Malvinas, porque, bueno, Sí. ya una vez platiqué, invité Sí, a es al elemental eso, es elemental, tan elemental es la respuesta a eso, de que vos mirando el mapa mundi te das cuenta por dónde va el tráfico naval, del este al oeste, dos ujú, lugares. Por Sudáfrica y ahí por el cerrojo del Atlántico Sur, ¿no es cierto? Por ujú, allá Sudáfrica y por acá. Muy bien. ¿Y acá qué tienen los ingleses, qué tienen los, o qué tenían los ingleses, los norteamericanos, qué sé yo? Acá no tenían nada. ujú, Entonces, en los primeros minutos de guerra entre este oeste, ¿qué desaparecían? Los portaaviones y el canal de Panamá. ¿Y ujú, por dónde se iban a dirigir para ir a Asia, para volver a América, para ir a Europa, para qué? Entonces, por Sudáfrica. Bueno, listo. Entonces estás limitado para globalmente, estratégicamente, para moverte en forma adecuada de un lado a otro. Y acá no tenían absolutamente nada. Y fíjate, el único apoyo que tenían era la isla Ascensión, que está allá lejísimo, ¿no es cierto? Entonces, sí, las Malvinas le sirve para todo, para controlar el cerrojo del Atlántico Sur, proyección para la Antártida, le sirve para el petróleo, le sirve para la pesca, le sirve para los materiales minerales. Bueno, es algo súper estratégico, ¿no es porque cierto? Y aquí es bueno, lo que nos dice, ellos ¿no? son potencias. La isla Ascensión está básicamente Claro, en la mira, mitad del Atlántico, ¿no? Más para abajo, dices, por ahí Santa Elena claro. creo que también la tenía, pero la Bueno, lo proyección mismo en el Índico, allá también, otra islita, ¿no es cierto? De donde está saturado, ya se chocan así, que no se pueden mover adentro de tanta tropa y de tanto armamento que tiene ahí para proyectarse para China, para India, pero es sí. una islita, sí, ¿no es cierto? Es Por eso que este mapita que le voy a mostrar me gusta mucho. De hecho, le estaba diciendo que, hace un tiempo tuve de invitado al maestro, al vicecomodoro, Horacio Richardelli, y, ajá, a él se le hizo muy interesante este mapa que le estoy mostrando aquí, en el ujú, cual, se muestra, la proyección geopolítica de Gran Bretaña y la importancia que tiene en esto las Malvinas. Y obviamente cuando uno pues no tiene el conocimiento de por qué es importante algo, pues no tiene todo el contexto, ¿no? Aquí de hecho no se muestra, pero esta línea que viene desde acá, viene de Gran Bretaña. Tiene aquí esta porque viene del estrecho de Gibraltar, del Peñón. Llega a Cabo Verde, luego a la Ascensión, como usted dice, Santa Elena, Tristán, Out, y de aquí a otras pequeñas islas como las Georgias del Sur, pero aquí está Malvinas perfectamente en el radar de esa proyección geopolítica, ¿no? sí, señor. Ahí están las Malvinas, y fíjate por dónde pasa todo el tráfico, por dónde tiene que pasar, cerca de Malvinas, cerca del Drake, ¿no es cierto? Ahí Ujú, abajo y dar la vuelta y subir para Chile, ¿no es cierto? Por el lado de Chile. Entonces sí. eso, como te expliqué, no es geopolíticamente apto, sino estratégicamente súper importante, porque le soluciona, te diría, el 50% de los problemas a las grandes potencias para dominar el mundo, ¿no es cierto? Ujú, Para exactamente. proyectarse, para... Es
claro. Eso, para dominar el mundo. Me gustó esa expresión porque Y es bueno, y tenés dos lugares nomás, Sudáfrica y ese. Y ujú, después encima tenés para proyectarte para la Antártida, proyectarte entonces ahí tienen el pie y como ellos son potencia, toman las decisiones que como potencia, que como imperio tomás, que son muchas más de las que vos podés tomar, ¿no es cierto? ujú. Porque son más, se impone. El que tiene el Es palo más grande o la fuerza más grande se impone sobre el otro, por más que hoy, gracias a Dios, la política y, no sé, las Naciones Unidas, que no mucho, digamos, para uno le sirve, si no le sirve para ellos, este, más para ellos que para uno. eh, bueno, en definitiva, es importantísimo entonces para ellos tener más vidas, ¿no? sí. En su momento, para que sepas, años anteriores, yo tuve que atender al piloto de la Embajada de Estados Unidos y Ujú, cuando lo atendía, me decía, o sea, atenderlo y acompañarlo para Trelew, para Río Grande, este, y que pretendía Estados Unidos una base para operar ahí con nosotros, en donde primero en Trelew, después pidieron Río Grande y la Argentina le dijo que no, y ya desde ese entonces querían, ¿no es cierto?, ¿para qué? Para controlar el cerrojo del Atlántico Sur. Que si ujú. bien ellos para los submarinos y todo eso, vos viste que el mar hoy por hoy es bastante abierto porque lo tienen con sensores acústicos y máxime en todos los cerrojos, ahí tienen fondeados esos sensores que reciben la información de que quién está pasando y ya tienen toda la información de que ese buque que tiene tantas paradas Don Guillermo, con lo controla. cuando dice los cerrojos, se refiere a los estrechos, a los choke Claro, points. cerrojo es donde viste el embudo, Sí, ¿no? okey, okey. El embudo. Sí, Es el único pasaje, digamos, ¿no? sí, Eh, Porque si vos te pones a controlar, a ver, en definitiva, es sí, donde se estrecha, aquí entonces vos, tenemos el mapa. para Aquí, exacto, donde se estrecha tenés que controlar ahí. O sea, el es Argentina y Chile controlan se podrían controlar este cerrojo de tener los medios necesarios y suficientes. Y ujú, entonces, como a nosotros, bueno, en definitiva, a ellos les interesa más si le anulaban Panamá, controlar este cerrojo. Bueno, ujú, por eso tienen Malvinas ahora. Es así ujú. de sencillo. Y aquí Estratégicamente es vemos fundamental. y aquí vemos, por ejemplo, otro mapa, ya, expresamente de la proyección que Inglaterra logra a través de las Malvinas, que es control de Argentina, control de Tierra del Fuego, que es muy importante, aunque esté para muchos allá en el fin del mundo, es muy importante porque, como usted nos explica perfectamente, les da acceso a la Antártida, ¿no? Que es otra, el objetivo, yo creo que el objetivo supremo, ¿no? En esto. Sí, es así. Por suerte bueno, por suerte, ya te digo, el que tiene el garrote más grande siempre se impone de alguna manera. Pero nosotros somos, de los 12 países, somos los signatarios, o sea, uno de los 12 países y somos el país que más años tiene base en la Antártida. Ujú. Eh, Después no sé quién vendrá, si vendrá Inglaterra Pues o está en, Chile. bue es que hay muchos, ¿no? Está Chile, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, hasta China dice que son parte de ahí de Bueno, hoy por hoy sí se ha abierto más el espectro, no sé por qué. Yo no lo estudié bien al tema de Antártida, no lo tengo, ujú, estratégicamente no lo tengo bien estudiado. Pero hoy por hoy se abrió, es más, está España y cada uno mete su teoría y bueno, viene para la Antártida. Entonces hoy por hoy se usa científicamente. Entonces, para ujú, usarlo científicamente, es para emplear el intelecto para ver qué es lo que hay en la Antártida, cómo se puede utilizar, entonces más contribución
para explorar todo el continente antártico. Ujú. Don Pero bueno, Guillermo, vamos a pasar al tema. Me gustaría mucho que le explicara a la gente que nos está viendo su experiencia sobre el ataque y bueno, el hundimiento el 2 de mayo de 1982 del Belgrano. sí, ¿Qué señor. papel jugó usted ahí como parte de la aviación argentina? Bueno, eh, eh, nosotros, nuestra aviación es de exploración de largo alcance, antisuperficie, antisubmarina y de búsqueda y rescate. Como era esta una tarea de búsqueda y rescate y nosotros teníamos mucha autonomía para buscar, entonces al primero que enviaron fue al 2 Papá 112, es el otro avión de exploración que teníamos. Y ese avión, como al Belgrano lo torpedearon alrededor de las 4 de la tarde, más o menos. Cuando mandaron el avión, ya estaba de noche. Y Ujú, aparte había temporal, y aparte había agua, nieve, y bueno. Y las balsas no tenían la antena reflectora radar. Así que tenían que hacer una búsqueda visual. Y como estas balsas estaban todas cubiertas, y bueno, etcétera, o sea, no podían mirar para arriba, el avión los buscó toda la noche, o sea, 7 horas y media, y no los encontró. Bien, entonces ya cuando se volvían, nos mandaron a nosotros y nos cruzamos pasando la isla de los Estados. Ahí se intercambia el CITREPSAR, que es toda la información de la situación del mar en la ujú, zona del hundimiento. Entonces, en qué posición debería estar habiendo derivado las balsas, desde dónde lo hundieron a dónde derivaban las balsas, sobre la base de qué, de las corrientes marinas, del viento, del estado de mar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos pasan todo eso y nosotros vamos para esa zona e inmediatamente eh, detectamos qué cosa, el combustible del crucero, ¿no? la El estela de fuego. combustible que había dejado, me Sí, sí, supongo, lo ¿no? único que había en el mar, ¿no es cierto?, que estaba flotando ahí una línea larga de kilómetros y kilómetros y bastante angosta, porque había mucho viento, entonces se achicaba, no era tan ancha. Ujú. Ahora, vos buscando y mirás y ves el combustible y no ves más nada. Combustible, mar y cielo. ¿Sabés cómo se te viene el alma a los pies? Porque eran 1023 hombres y no había nada, solamente la mancha de combustible. El alma se te salía del cuerpo. Bien, uno se tiene que reponer. Así que bueno, nos repusimos todo eso y empezamos la búsqueda. Después nos demoramos un poco porque alguien vio un periscopio de submarino y como la táctica en la Segunda Guerra Mundial, que era hundir un buque y el submarino se quedaba por ahí y a todos los otros que iban al rescate también los hundía. Ujú, Entonces se suponía que podía pasar eso. Eh, no obstante ello, eh, nosotros tiramos sonoboyas, porque era antisubmarino también del avión nuestro, y empezó a grabar turbinas, pero después nos dimos cuenta que no eran las turbinas del Conqueror, del submarino, ujú. sino que eran las turbinas de los destructores. Pero ¿a qué distancia estaban los destructores? A 60 millas. Entonces, nunca a 60 millas vas a escuchar ruido acústico en el mar. Si la fuente de emisión está acá y los buques están a 60 millas, vos decís, no son de estos buques, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó? El agua fría produjo un efecto de rebote de onda. Entonces, la fuente emitía, se hundía, el frío hacía doblar hacia arriba el haz
chocaba la superficie, se hundía otra vez, y ahí avanzó 60 millas de ruido. Por eso detectamos. Pero al principio creíamos que era del submarino, pero no. Después de explorar todo ese contacto 2 horas, de analizarlos, nos dimos cuenta que no era eso. Así que nos mandaron a retomar la búsqueda de los náufragos. Y perdimos 2 horas de buscarlos, ¿no es cierto? Y por eso nos quedamos, llegó un momento que entramos lo que se llama en lotería. Es el momento en el cual te tenés que ir de zona de operaciones porque el combustible que tenés es el necesario y suficiente para regresar al aeropuerto tuyo, y si no entras ahí, ir a la alternativa. Viste, como cuando volás en transporte, que salís para Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, no entraste en Córdoba y te fuiste, no sé, el piloto aterrizó en Tucumán, ¿no? Porque Córdoba no estaba lloviendo, niebla, lo que sea, y entonces eso se llama la alternativa. Bien. Entonces nos daba para eso, para ir a Río Grande, ir a la alternativa y listo. Si no entraba en la alternativa, te caías. Bien, pero ahí entonces le digo al comandante, cuando entramos en lotería, que nos dice el navegante, entonces yo, por interfón, para que escuche toda la tripulación, le digo: señor, acá se ha muerto mucha gente y se va a morir mucha gente más todavía si no los encontramos. Ya estábamos entrando pasando el mediodía, y vos viste que a las 4:30, 5 de la tarde ya venía la noche en esa latitud y en ese tiempo de invierno. Así que se venía rápido la noche. Entonces, el comandante, también por interfón, le dice a toda la tripulación: yo le dije, tenemos que encontrarlo. Cambiamos el aeropuerto alternativa y tenemos que encontrarlo. ¿Y cuál es el aeropuerto alternativa? Isla de los Estados, le dije yo, ¿no? Entonces, ¿vos viste algún aeropuerto en Isla de los Estados? Todavía no hay ninguno. Así que teníamos pensado hacer, utilizar todo ese combustible, llegar a la Isla de los Estados y plancharnos, o sea, tirarnos al mar y llegar en la balsita de ahí que teníamos del avión a la Isla de los Estados. Bien. Entonces Pérez Roca dice por interfón a la tripulación: ¿alguno está en desacuerdo con lo que dijo el teniente Arviri? Y nadie estuvo en desacuerdo. Todos queríamos buscar. Bueno, continuamos la búsqueda. Así que seguimos, y a la 1:15, el señor nos puso las balsas ahí abajo. Y me imagino que la adrenalina y la emoción se le disparó también, ¿verdad? La alegría que fue. Bueno, eso, dentro de la desgracia, ¿no? Que había sido el hundimiento, ¿no? claro, Pero encontrar claro. a sus compañeros vivos. Sí, mira, se armó ahí un griterío, ¿no es cierto? Cuando Leiva, el artillero de proa, y nosotros también lo vimos al mismo tiempo, pero Leiva dice a las 11, o sea, allá, o sea, las 12 es el norte, ¿no? A las 11, un cacho más a la izquierda. Balsas, ¿no? Bueno, y ahí toda la tripulación gritaba, saltaba, lo que fuera. Bueno, gran alegría. Así que ahí nomás, ¡pum! Don Guillermo, si me permite hacerle ahorita el comentario rapidito, de verdad que esta historia me ha hecho emocionar, no se nota, pero se me cristalizaron los ojos realmente. No me suele suceder esto cuando hago transmisiones, Pasa. después, sí, pero Es cómo lo platica emocionante. usted, sí, cómo lo platica usted, transmite, y de verdad que le agradezco muchísimo Y que bueno, que haya se tomado el siente tiempo. eso, es un sentimiento. El encontrar a alguien en el mar, en este caso eran compañeros nuestros, uniformados nuestros, pero si estuviera vos flotando en una balsa ahí, que uno cubrís la guardia de buque de rescate, y te encontramos, te produce la misma alegría, ¿no es cierto? Pero bueno, fue toda mi vida esa tarea. Pero esta alegría de encontrar a los compañeros de uno en las balsas
fue grandiosa. Y por eso ahí nada más me mandé con el avión para abajo a sobrevolar las balsas. ¿Por qué? Porque el ruido de los motores, a los que están adentro, te levanta el ánimo en grado sumo. Porque vos Claro. estás ahí muerto de frío, qué sé yo, que no ves nada, cuando nos viene, y ya estaban hacía 24 horas flotando ahí. Y bueno, escuchar los motores de alguien que te detectó, bueno, te da una inmensa alegría. Bueno, conclusión, dale, ¿qué me ibas a decir? No, 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 adelante, Ah, concluya. conclusión, te la voy a cortar más, porque si no se hace largo. Estábamos sobrevolando y el mecánico, que era que llevaba el control del combustible, me dice, señor, no tenemos más combustible, vámonos de acá. Entonces yo le digo, che, Noel, si yo estuviera en la balsa, ¿no te gustaría que el Neptune te estuviera sobrevolando? Entonces me hace así, con la cabeza. Sí, señor. A los 5 minutos, 4 minutos, me pegó un grito y dice, señor, vámonos de acá porque nos van a tener que venir a buscar a nosotros. Bueno, entonces ahí nomás di la vuelta, subí, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que los destructores, que estaban a 60 millas náuticas de ahí, ¿no es cierto? Ubicaran al Neptune y acá abajo están las balsas. No obstante, ellos tenían la posición por sus medios, por sus sistemas de navegación, ¿no es cierto? Las tenían ubicadas porque le dimos el FIO Omega y todo eso. Bueno, y le dije, voy a ir en línea recta para que visualicen la derrota de los destructores para las balsas. Así que me fui para los destructores y los veo. Entonces bajé a la altura del puente, ¿no? ¿Viste? Del puente donde va el comandante y eso, donde van los oficiales navegando, abajo de las antenas, ¿no? Entonces, era terrible el mar que había. ¿Y por qué? Porque el mar pero ellos venían a máxima velocidad, compatible con el estado de mar, pero evidentemente se pasaban un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque el buque levantaba la proa y se veía hasta la mitad del buque en el aire, y después en la bajada caía y el resto del mar lo tapaba todo con el splash, ¿no? Así que tal era la desesperación que tenían en ubicar la balsa, que pusieron a toda velocidad para que no se hundieran ellos, ¿no? La máxima. Así que bueno, fueron y después empezaron a levantar. Y nosotros nos íbamos ya para la isla para Río Grande. Seguimos para Río Grande. Pero ahí el navegante dice, señor, hay 120 kilómetros de viento en contra, o sea, 60 nudos de viento en contra. Y nosotros no teníamos combustible. Digo, che, señor, digo, acá ya estamos casi seguros que va a ser difícil llegar a Río Grande. Así que yo al agua no quiero ir ahora. Antes quería ir al agua, pero porque estaban los náufragos. Pero ahora, ¿por qué? Porque el viento era impresionante del oeste para el este. Si vos caías al agua, no ibas a ir contra la tierra, te ibas a ir para el lado de Malvinas. Ibas a Claro. aparecer flotando en Sudáfrica, qué sé yo. Bueno, entonces le digo, vámonos por el norte de la isla de los Estados, el Lemer, que es angosto, subimos un poquito y lo cruzamos por encima. Si estamos en la mitad, bueno, y se nos acaba el combustible, nos volvemos para ir a los Estados, y si alcanzamos la isla grande, seguimos para adelante y nos planchamos en la isla grande. Así que bueno, seguimos, avanzamos y seguimos avanzando, y bueno, Dios, nuevamente, allá a la izquierda, aparece la pista, ¿no? Y bueno, había que doblar un poco para encarar la pista, pero ya no teníamos combustible, entonces yo no quería inclinar la sala para hacer así y doblar, para doblar tenés que inclinar la sala, pero lo pateaba un poco, inclinaba poquito, o sea, lo patear significa usar el timón de cola que hace así, nada más, ¿no?
pero hace esto, pero hace como caballo comisario así, y después vuelve cuando le sacas el pie. Bueno, entonces inclinó un poco la sala, y cuando incliné la sala, el mecánico dice, luz roja de total falta de combustible en el tanque derecho. Pero Uf. como había cruzado los tanques, los motores se alimentaban del tanque izquierdo, que había un poquitito. Pero la pista estaba ya a 10 cuadras, 20 cuadras más o menos adelante. Así que seguimos, aterrizamos y le digo al mecánico, viejo, llenar el tanque de combustible. Qué Y experiencia, bueno, don Guillermo. y terminó. El corolario, se salvaron 770 hombres y se rescataron 793 cuerpos, o sea, los 770 más 23 más. Esos 23 se murieron en las balsas, porque el torpedo los había quemado, todo eso, y ninguno los quiso tirar al agua. Así que los llevaron en las balsas, los subieron a los destructores, y después un buque chileno también, un remolcador, y el Bahía Paraíso. Entonces subieron todos los 23, así que 23 familias tuvieron sus seres queridos, y no quedaron en el mar. Así Don que Guillermo, 770 se salvaron. mire, la verdad que ha sido un verdadero honor tenerlo por acá. Vamos a terminar porque la falta ¿Cómo de tiempo no? también, pero esa última reflexión me deja impactado por otra cosa, porque de haber sido británicos los que tenían esos veintitantos cuerpos con ellos, los hubieran botado al mar, porque así es No, el no, no, anglosajón. no. Es Y el hombre y la circunstancia, mi estimado. claro, Es el pero la hombre y la diferencia, circunstancia. yo creo que hay una gran diferencia entre la mentalidad anglo y la mentalidad hispana, ¿no? Y bueno, tenés que leer la historia que pasó en cada oportunidad hasta del mundo. Andá a Ujú, preguntarle vos ¿cómo es? Al mongol qué pasaba si le mataban uno de sus guerreros. Entonces ujú. tenían que sus 10, porque los tenían organizados de a 10. Entonces, si de otra tribu, del otro lado, le mataban uno, estos 9 que quedaban tenían que ir, matar 10 y llevarle las orejas, no sé, o qué, para... entonces, te unís. As El más importante es el que está combatiendo con vos en ese momento. claro. Vos no te acordás ni de nada, excepto de el que tenés ahí al lado. Tenés la familia, tenés a Dios, tenés la patria, tenés todo, pero el que está al lado tuyo, ese es el más cercano en ese momento y es por el que vos das el mayor esfuerzo. Y bueno, y así es la cosa, así es la cosa. Bueno, Cualquiera lo hace. Cualquiera que perfecto. esté adiestrado hace lo mismo que yo, lo mismo que vos. Para que estás adiestrado en tus funciones, hace la función como corresponde. Así Don que bueno. Guillermo, muchísimas gracias por, regalarme una hora de su tiempo y 4 minutos. De verdad que ya tenía muchas ganas, ya había hablado con Frankie, que al cual le tengo muchísimo aprecio, a la distancia. No nos conocemos personalmente, pero hemos creado una amistad muy bonita y hace mucho que habíamos platicado, ¿no? De tenerlo por acá. Por fin se nos hizo y la próxima semana vamos a estarle todavía dando espacio al tema de Malvinas con otros invitados, pero creo Muy que bien. abrir esta serie de programas que voy a hacer de Malvinas con usted, creo que ha sido un acierto tremendo, así que le agradezco muchísimo. Sí, hay gente que, si bien uno se arriesgó, no se cayó, digamos, ¿no? No me bajaron. Entonces, los héroes son aquellos que entregaron todo por la patria, son los que murieron. Esos son los héroes. Nosotros somos distinguidos, sí, te distinguen con una medallita, por el mérito naval, por haber hecho tal o cual tarea, listo. Pero los héroes son los que entregaron todo. Y antes de que, después, ¿quiénes vienen? Los digamos,
los otros que se destacaron en el cumplimiento de la tarea. Así que al que tendrías que entrevistar, y anotarlo por ahí, es a Owen Kripa, que fue el primero y único piloto solo que atacó la flota inglesa que estaba en San Carlos con su avión, con su Pues, avión Magnum. pues voy Ese a, voy a intentar ubicarlo. sí, 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 Owen, no, Owen, Owen, Owen Kripa. Owen Cripa. Anotá Owen Kripa, después yo te consigo el teléfono y Ah, se lo doy a súper, súper, Franklin para, excelente. claro, Ahí, después hablaré con él para decirle que te quieren entrevistar, que vos lo querés entrevistar, y bueno, y ese es uno, bueno, le dieron la máxima condecoración, el pueblo de la nación argentina al valor en combate. ¿Por qué? excelente. Bueno, no, que te lo cuente él, porque si no ya, ya te, Fue ya excelente. te, ya te cuento la película. Sí, sí, sí. Pero él solo atacó la flota, se puso en el medio de la flota que estaban desembarcando en San Carlos y escapó. Claro, al ponerse en el medio, ¿qué es lo que pasa? Si los buques te tiran, Se tiran no entre te pueden tirar, claro, porque qué inteligente. el cañonazo le pueden pegar al otro buque que está al lado. Entonces el tipo se metió entre toda la flota, le vació todo su armamento y después cuando se estaba alejando, que salió del radio de tiro de la flota de ellos, ahí sí, toda la flota lo atacó, pero zafó. Qué increíble, pero bueno, ojalá que Bueno, podamos por acá. Don Guillermo, pues y ahí muchísimas tenés gracias. muchos, perdón, te aclaro, y ahí tenés muchos, de Fuerza Aérea, de Ejército, de los pilotos, de todos los que combatieron en Malvinas, tenés muchos héroes, te diría que casi todos, Ujú. ¿no es cierto?, que sobresalieron en defender la patria. Pues Y como tienen, afortunadamente Amílcar, un amigo argentino, me consiguió también el teléfono de Ángel Haidel. Entonces él tiene mucho también ahí contacto, o sea que va a ser una serie muy buena la que vamos a hacer de sí, Malvinas. sí, 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 bueno, porque todo por una razón noble, ¿no es cierto?, defender tu patria. Exacto, Es una razón pura, noble, así que uno se compromete con todo. así es. Este, es así. Bueno. Así es, don Guillermo. Muchísimas gracias, de verdad. Le mando un Un abrazo hasta abrazo, allá, querido, un hasta abrazo a todos los mexicanos, tus amigos ahí de Bolivia. Y Messi es un buen jugador. excelente. Le le tenía que salir el orgullo argentino de Bueno, pero tricampeones. esto sacalo, esto cortalo. No, perfecto, está perfecto, don Guillermo. Chao. Un Muchísimas gran gracias. abrazo a todos ustedes. Gracias, querido. Hasta luego.